Vamos a pasar a otro tema, si les parece. Le ofrezco una disculpa, mi querido Alejandro Ruiz. Hicimos esperar unos minutos, 15 minutos casi. Alejandro Ruiz es periodista, reportero en Pie de Página. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Alberto, a la audiencia de Momentum, ¿cómo están? Pues aquí, mira, pues con temas duros y vamos a seguir un poco con un tema también complicado. En Querétaro, pues hay denuncias de parte de defensores del agua, particularmente, que señalan al gobierno de Querétaro de criminalización. Publicas en Pie de Página una nota que se titula Defensores del agua denuncian criminalización por parte del gobierno de Querétaro. ¿De qué se trata? En Querétaro el tema del agua es algo crucial, no nada más porque casi no hay, sino porque la poquita que hay, el cartel inmobiliario de allá, está haciendo todo lo posible porque le toque menos a más personas. Cuéntanos, Alejandro. Así es, pues bueno, el día de ayer integrantes de una red en defensa del agua y de la vida, que es una organización o es un frente en común que surge integrado por distintas organizaciones académicas, sociales, de pueblos indígenas, barrios, etcétera, hizo una rueda de prensa en el Centro PRO de aquí en la Ciudad de México, justamente para denunciar esta criminalización de la que están siendo parte por el gobierno del estado, que es gobernado por Mauricio Curi, pero que es un proceso de larga data, ¿no? Digamos que en la rueda de prensa expresan, y es algo a lo que le hemos estado dando seguimiento desde hace ya años, pues, la política o la estrategia de criminalización que el Estado, no solamente Mauricio Curi, sino también su antecesor Francisco Domínguez, y si nos vamos más atrás, también podemos verlo con Loyola y otros gobernantes, ha, digamos, implementado en contra de los movimientos sociales en esta ciudad, ¿no? O en ese estado, más bien. Denunciaban, pues, los hechos que también aquí comentábamos hace unas semanas, del pasado 10 de junio, ¿no? El 10 de junio, como lo comentas, después de que el gobernador anuncia la publicación de esta ley de aguas, o tan controvertida ley de aguas, que en realidad solamente es la concesión del suministro de agua a una empresa privada, pero que los pueblos y las comunidades y las organizaciones denuncian de que esta concesión pues implica la privatización del recurso en la entidad. El 10 de junio se moviliza esta red en defensa del agua y de la vida en la capital del estado, bloqueando la avenida 5 de febrero, que es la carretera 57, a la altura de la Comisión Estatal de Aguas y enfrente de la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿no? La exigencia, como lo ha sido siempre, quienes hemos seguido pues el proceso de la Redavi, vemos que la exigencia siempre ha sido la creación de una mesa de diálogo con las organizaciones, con la academia, para que se pueda revisar esta ley y se pueda justamente modificar los puntos que tienden hacia la privatización del servicio en la entidad, ¿no? Pues bueno, la respuesta del gobierno del estado, en vez de crear una mesa de diálogo con los manifestantes, fue aventar un cuerpo de granaderos para reprimir la protesta, ¿no? En esa protesta, el saldo es de 3 personas detenidas, 3 activistas, son 3 jóvenes en realidad. Uno de ellos originario de aquí de la Ciudad de México, de la comunidad otomí, porque cabe resaltar pues de que Santiago Mezquititlán, que es una de las comunidades que desde hace años ha impulsado un proceso organizativo en defensa de su territorio, pues también tiene familiares, hermanos, migrantes aquí en la Ciudad de México de la comunidad otomí, ¿no? Entonces, sí, es una relación pues muy natural de que acudan a apoyar las protestas, etcétera. Pues, entonces resulta detenido un integrante de la comunidad otomí de la Ciudad de México, así como 2 activistas, estudiantes de la ciudad de Querétaro. Digamos, ese mismo día se hace una protesta fuera de la unidad de la fiscalía donde estaban detenidos estas 3 personas y se logra liberarlos, pero no se les levantan los cargos. Lo que expresaban ayer en la rueda de prensa en el Centro PRO aquí en la Ciudad de México, los integrantes de la REAVI, es de que el que no se hayan retirado los cargos a estos manifestantes significa de que el Estado sigue criminalizando, la protesta social, ¿no? De que no ha tomado ninguna acción concreta para, digamos, atender las quejas inclusive que están hechas por la misma Defensoría Estatal de Derechos Humanos, donde se documenta pues el abuso policial, de que hubo golpes, de que hubo arrastres, etcétera, y de que el proceso judicial en contra de esas 3 personas continúa, ¿no? Posteriormente, en la misma rueda, y es algo que también nosotros hemos documentado desde hace años, hicieron una especie de recuento en lista
de todos los procesos o todas las acciones de criminalización y represión que han cometido en contra de los pueblos, comunidades, barrios, organizaciones que están luchando en defensa de algo, no solamente por el territorio o el agua, sino también en algunos lados por el comercio justo, la educación, etcétera, ¿no? Entonces, en este recuento se da uno cuenta o puede adquirir uno la dimensión del carácter represor de este Estado, que creo que no se puede llamar de otra manera, pues ha usado grupos de choque, ha usado a la policía estatal, a las policías municipales, también inclusive ha habido actos donde ha estado presente la Guardia Nacional, en su momento el Ejército, y pues bueno, o sea, han levantado también cargos injustamente, sin justificación, pues, en contra de activistas, para después dejarlos libres, una especie digamos, calentadita, pues, de que los meten un rato a la fiscalía y después los sacan porque no hay ninguna acusación formal que pueda sustentarse en estos hechos, ¿no? Esa es la realidad que está pasando ahorita en estos momentos en Querétaro desde hace ya varios años y de que justamente vinieron a denunciar estos activistas que ahorita están agrupados en este frente en defensa del agua. Alejandro, para poner en contexto la situación que ocurre, porque el gobierno del Estado, bueno, en el caso de los que son emanados de un partido como Acción Nacional, pues tienen esa vena, esa tendencia represora, pero casi siempre lo hacen para beneficiarse y ganar algo. Y en este caso, tengo la impresión, bueno, hay datos, pues, no mi impresión, hay datos que sustentan que detrás de esta escalada de represión que tiene ya varios años, hay intereses económicos de empresas. Cuéntanos un poco de esto. En Querétaro, el agua, ¿en qué porcentaje está destinada, concesionada a empresas privadas? ¿El servicio, el abastecimiento es privado? ¿Qué tanto es público? Claro, un porcentaje así concreto no lo tengo ahorita a la mano, pero sí podemos hablar de más de un 50% del agua del territorio del Estado que está, digamos, concesionada, otorgada para empresas inmobiliarias, para justamente armadoras, para empresas industriales, pues para toda la rama industrial que está en Querétaro, ¿no? Recordemos, pues, que después, creo que ya lo comentábamos aquí en algún momento, después de la firma del Telecán, justamente Querétaro entra en un proceso de reconfiguración en su rama económica, donde empieza a recibir varios clústeres aeronáuticos, clústeres también de ensamblaje de autos. Recordemos que es parte de un corredor de maquila de automóviles que conecta con el Bajío, con ciudades como Salamanca, con ciudades como Celaya, donde la presencia, pues, de estas empresas es muy fuerte, ¿no? Entonces, este tipo de industria, de rama industrial, sumado a una parte incipiente ganadera que se ha ido abandonando poco a poco, pero recordemos que el Estado es en esencia ganadero, ¿no? Es un Estado que consume mucha agua para ese tipo de cosas y que ha estado mutando hacia estas ramas industriales e inmobiliarias, pues bueno, va generando un consumo excesivo de agua. Hay reportajes, hay estudios que han hecho la misma academia, que han hecho otros colegas periodistas en Querétaro, que han dado cuenta, pues, de esta liga entre las empresas inmobiliarias, las empresas automotrices, industriales y los gobiernos del Estado, ¿no? Para hacer un pequeño repaso, pues, de cómo está configurada esta dinámica, desde la llegada de Acción Nacional, al menos, que fue por ahí del 98, un poquito antes del 98, podemos identificar en el Estado, de que hay una fusión entre los empresarios que estaban en ese entonces ligados a la Cámara del Comercio, que operaban en la entidad, y también con los empresarios ganaderos, en irse rotando y ocupando cargos en el Estado, ¿no? No han sido pocos, y no es que todos los gobernadores que hemos tenido, o que se han tenido en Querétaro, perdón, desde aquella época hasta el día de hoy, han estado ligados a empresarios y a distintos grupos, digamos, económicos que tienen intereses muy fuertes en la ciudad, ¿no? Mauricio Curi no es la excepción de esto, al contrario, Mauricio Curi no tenía una militancia formal en el PAN hasta hace pocos años, pero sí era, digamos, dueño de una de las tiendas de autoservicio más grandes en el estado, que es el Asturiano, ¿no? Asturiano, pues es una tienda como tipo Oxxo, 7-Eleven, que ahí opera bastante grande, ¿no? También Mauricio Curi tiene muchas relaciones, pues, con la Canaco, con la Coparmex ahí en el estado, como también lo tuvo Pancho Domínguez, como también lo tuvieron otros gobernadores, y que, bueno, es un pacto o habla de un pacto, pues, entre empresarios y gobierno para poder controlar la entidad o seguir controlándola, ¿no? Poco importa realmente la alternancia política entre el PRI y el PAN, que son los únicos dos partidos que han gobernado el estado, porque realmente los intereses de fondo, lo que hay detrás, es justamente estas relaciones empresariales con la ciudad, ¿no? Ahora,
a partir del gobierno de Pancho Domínguez, al menos podemos identificar que el boom inmobiliario en la ciudad fue enorme, ¿no? Esto pues, tiene distintas explicaciones. Una de ellas puede ser que justamente ante mayor demanda laboral crece también la demanda de vivienda porque hay mucha migración. Por ahí del 2013, 2014 había un dato que arrojó el INEGI de que al menos en ese año 52, 53 familias estaban llegando diariamente a Querétaro a vivir, ¿no? Eso te habla de que, bueno, hay una sobreoferta de vivienda en el estado, particularmente en la zona metropolitana, que es donde se concentra la capital del estado, que es Querétaro, y los municipios de Corregidora, del Marqués, que cuando uno va a ese lugar puede ver que está lleno o rodeado de desarrollos inmobiliarios, muchas veces irregulares, es decir, sin servicios conectados, sin todavía un contrato específico con el municipio o con el estado, pero que ya están vendiendo lotes, ¿no? Y que son desarrollos que se construyen sobre lo que antes eran ejidos o áreas naturales protegidas, pues. Entonces, aunque el activismo, los movimientos sociales en Querétaro no es tan visible como en otros estados del país, poniendo como comparación, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, donde es una efervescencia del movimiento social, en Querétaro realmente este tipo de problemáticas han ido moldeando una especie de activismo ciudadano, el cual pues ha decantado en ciertas organizaciones ambientales, sociales y particularmente en los pueblos y comunidades indígenas, pues bueno, aquellas que defienden concretamente el territorio, ¿no? Y esto pues obviamente significa una oposición a los intereses grandes que existen dentro del Estado, pues para controlar este tipo de recursos, para controlar las tierras, el turismo, etcétera, y pues obviamente hay un choque que, como lo comentaba, en los últimos años ha ido creciendo poco a poco, ¿no? Antes, pues bueno, te echaban a la policía y no había mayor problema, no había una detención, simplemente disuadían las protestas, perdón. Ahora estamos hablando de detenciones ilegales, estamos hablando de que la policía esté disparando en contra de activistas sin ninguna orden de aprehensión, etcétera. Estamos hablando también de intimidación a gente que ha sido visible en las luchas por el territorio, y estamos hablando de uso de grupos de choque para amenazar, para hostigar, para intimidar a los activistas en su vida cotidiana. Entonces, son otras dinámicas las que están aconteciendo y que, pues bueno, ahorita es responsabilidad del gobierno de Mauricio Curi, que también no dan pistas de echar atrás esta controvertida ley de aguas y tampoco dar marcha atrás a los negocios inmobiliarios e industriales que pues son los que se están realmente acabando el agua en la ciudad. Y además, y es mi último planteamiento hacia ti, Alejandro, tampoco podemos perder de vista que sí existe una tendencia a recrudecer la represión, sí una tendencia de este gobierno del Partido Acción Nacional de favorecer a empresarios, pero también existe, y no podemos hacerlo a un lado, esta tendencia a criminalizar y agredir a los pobres. Y lo digo por este párrafo que tú publicas en la nota en pie de página. Lo voy a leer. En su mayoría, quienes integran esta red, la que presentó la denuncia en defensa del agua, son pobladores de comunidades y barrios indígenas de Querétaro, quienes desde hace años han denunciado saqueo, carencias y privatización del recurso, es decir, del agua, en sus territorios. La represión y criminalización en estas comunidades viene de años atrás. Es decir, no es solamente el hecho de que ya, además de que les avienten a la policía, de que les inventen causas penales o haya torturas y disparos y todo lo demás, sino que se están concentrando abierta y descaradamente en agredir a los pobres. Es así, ¿no, Alejandro? Así es, y pues sí, pues obviamente quienes están poseyendo el recurso en sus territorios de manera, desde hace muchos años, pues son las comunidades y los pueblos indígenas, que pues a través también de otros mecanismos de operación política, como lo es regalarles, yo documenté en algún momento hace 3 años, me parece, de que el municipio de Amialco, que es donde se ubica Santiago Mezquititlán, estaba regalando pollos a cambio de una firma para poder, quitarle su tianguis comunitario y remodelar la plaza, ¿no? Ese tipo de acciones, pues aprovecharse también de que no hablan el mismo idioma, de que no están tampoco con las mismas costumbres, cultura, etcétera, es algo recurrente, es una práctica recurrente, particularmente en el panismo, porque son los que ahorita tienen la hegemonía política en el Estado, pero pues bueno, que si lo analizamos a fondo, es una práctica recurrente en la clase política que está,
operando ahí en el estado de Querétaro, ¿no? Algo a resaltar justamente a partir de esto, pues es el caso de Jacinta Francisco Marcial y las otras dos mujeres indígenas ñoños que en Santiago Mezquititlán, justo en esta comunidad, fueron arrestadas en 2006 por agentes de la AFI por estar vendiendo en un tianguis y acusadas supuestamente de secuestrar a 6 agentes de la AFI, ¿no? Ahí con Cárdenas Palomino al frente y con una serie de personajes, como tú comentas, a veces impresentables, ¿no? Y en ese entonces, pues, es cuando empieza, digamos, la lucha de sus hijas, de las hijas, perdón, de Jacinta, para pues, dignificar las condiciones en el pueblo, y es cuando se puede observar la persecución, ¿no? Ahora, lo que está pasando con la Redavi también es algo que desnuda pues el contubernio o el posible contubernio que puede existir entre las instancias que deberían de estar creadas o funcionando para proteger a los derechos de las poblaciones, ¿no? Estamos hablando concretamente de la Defensoría Estatal de Derechos Humanos, también que en conjunto con la CNDH, a partir de esta ley de aguas, echa para atrás, digamos, una petición de declararla inconstitucional, como ya lo habíamos resaltado aquí hace unas semanas, y de que había o podría existir un posible conflicto de intereses, pero que los argumentos que usaron, como lo resaltó también en la conferencia de prensa de la REAVI, pues son argumentos que son completamente legaloides y que no era competencia de la Comisión Estatal juzgar si era o no inconstitucional, sino su competencia era mandar esta petición a la Suprema Corte para que la Corte decidiera si era o no inconstitucional, ¿no? Y esto fue en contubernio con la CNDH, inclusive el día de ayer, un consejero de la CNDH en Querétaro expresó justamente en la rueda de prensa de que él solicitó una audiencia con Rosario Ibarra y que no fue escuchado, pues, para expresar estos argumentos, ¿no? Entonces son una serie de factores que nos están hablando, como lo comentaba también la Reavia el día de ayer, de una política un poco racista, clasista, que no toma en cuenta las opiniones de la población, de la ciudadanía, y que, bueno, está generando un clima de represión que esperemos no vaya a escalar, esperemos que haya un freno. El día de ayer también, después de la rueda de prensa, la ONU en México pidió digamos, dialogó con los integrantes de la REAVI y me parece que le dieron a conocer este tipo de situaciones y esperemos pues de que estas instancias puedan servir para interceder y un poco frenar este clima pues de abuso de autoridad y de poder. No podría calificarlo de otra forma porque no están escuchando las demandas de la ciudadanía y al contrario, están respondiendo con golpes, detenciones y tortura en algunos casos, como ya lo hemos documentado en este espacio. Pues ahí está, esto que presentas en pie de página, y le recomiendo que lo lea, que lo consulte. La nota que publicas, Alejandro, se llama Defensores del Agua denuncian criminalización por parte del gobierno de Querétaro. Alejandro Ruiz, gracias por esta participación en Momentum. Gracias, Alberto, a la audiencia y que pasen muy buen día. Buen día también para ti, gracias.